Hoy te llevaré al corazón de uno de los lugares más inquietantes del mundo. Una prisión de máxima seguridad diseñada para los criminales más peligrosos del planeta. ¿Puedes imaginar vivir en un lugar donde nunca se apagan las luces, ni siquiera para dormir? Donde cada paso que das resuena como un grito en el silencio. Bienvenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, la cárcel más grande de América. El Salvador, un país pequeño, pero con un enorme desafío: controlar la violencia de las pandillas más temidas del mundo. Según las autoridades locales, se estima que las pandillas como la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18 tienen miles de miembros operando tanto en El Salvador como en varios países de América Central y Estados Unidos. En este contexto, el gobierno salvadoreño ha optado por medidas extremas, como el Plan Control Territorial, implementado por el presidente Nayib Bukele, para enfrentar el caos generado por estos grupos criminales. En medio de esta batalla, se encuentra el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que no solo es una prisión, sino una fortaleza impenetrable para los criminales más peligrosos del país. El impacto del Plan Control Territorial. Desde la implementación del Plan Control Territorial en 2019, El Salvador ha experimentado una reducción significativa en los índices de homicidios, pasando de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 8.1 en 2022, según informes gubernamentales. Sin embargo, estas cifras han sido cuestionadas por organismos internacionales, quienes señalan que algunas de las reducciones podrían estar asociadas a acuerdos no oficiales entre el gobierno y líderes pandilleros. A pesar de las críticas, la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo representa la cúspide de este plan, una clara señal de que no hay espacio para la tolerancia hacia el crimen organizado. Exploremos la prisión. La experiencia comienza mucho antes de cruzar sus puertas. A 1 kilómetro del perímetro, los controles ya te ponen los nervios de punta. Guardias armados interrogan cada movimiento. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No hay margen para errores. 7 filtros de seguridad separan el exterior del interior, cada uno más estricto que el anterior. Las medidas de seguridad son tales que se han comparado con las de prisiones de máxima seguridad en otros países como los Estados Unidos, donde los reclusos también son sometidos a rigurosos controles. Aquí no se permite nada, sin teléfonos, sin billeteras, sin conexión al mundo exterior. Ni siquiera la señal de tu celular funciona. Todo queda atrás al cruzar estas puertas. En prisiones de alta seguridad como la ADX Florence en Estados Unidos, los reclusos son sometidos a controles similares. Esta prisión es conocida por albergar a criminales notoriamente peligrosos como el Unabomber, Ted Kaczynski, y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La comparación con estas instalaciones destaca el rigor y la seguridad, que también se implementan en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Las condiciones que desafían los derechos humanos. Amnistía Internacional y otras organizaciones han denunciado las condiciones dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Informes detallan que los reclusos no solo enfrentan hacinamiento, sino también acceso limitado a alimentos y agua potable, además de restricciones extremas en la atención médica. Estas condiciones han sido calificadas como inhumanas y violatorias de derechos básicos. Sin embargo, el gobierno salvadoreño argumenta que estas medidas son necesarias para mantener el orden y la seguridad en un contexto de violencia tan extremo. Ahora vamos con las celdas y la rutina diaria. Una vez dentro, el ambiente cambia. La prisión es un laberinto de módulos, cada uno con 32 celdas que albergan a cientos de criminales. No hay camas suaves ni colchones. Los reclusos duermen en literas de 4 niveles, sin más que una sábana para protegerse. El hacinamiento es una de las principales críticas a las condiciones de las prisiones en El Salvador, algo que ha sido objeto de reportajes de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las luces nunca se apagan, haciendo que el tiempo pierda significado. No hay relojes, solo las órdenes de los custodios que marcan el ritmo de sus días. Los reclusos cumplen condenas de décadas,
incluso de más de 1000 años. Una eternidad en un espacio donde cada minuto es igual al anterior. Esta constante sensación de confinamiento es diseñada para despojar al preso de su humanidad y mantener el control total. El hacinamiento y las condiciones inhumanas también han sido observados en otras prisiones alrededor del mundo. Por ejemplo, la prisión de San Pedro Sula, en Honduras, se encuentra en una situación crítica similar. La falta de recursos y la sobrepoblación han llevado a condiciones de vida extremadamente difíciles para los reclusos. Las celdas de aislamiento. Pero para los que rompen las reglas, existe un castigo aún más severo: las celdas de aislamiento. Espacios diminutos y oscuros, donde la única luz entra por un agujero en el techo. Aquí, el silencio y el eco son tus únicos compañeros. Las celdas de aislamiento se han convertido en una de las prácticas más debatidas en el sistema penitenciario de El Salvador, especialmente después de la ola de homicidios en 2022, cuando el gobierno implementó medidas aún más estrictas para contener a los reclusos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las condiciones extremas del aislamiento, donde los presos sufren de trastornos psicológicos graves debido a la soledad y la falta de contacto humano. Este castigo es un recordatorio de que no hay escapatoria del castigo. Las celdas de aislamiento también son comunes en la prisión de Rikers Island en Nueva York, donde la práctica ha sido criticada por causar serios problemas de salud mental entre los reclusos. Estas comparaciones subrayan la severidad y las consecuencias de estas medidas punitivas. Seguridad y vigilancia extrema. Los guardias, siempre vigilantes, son el alma de este lugar. Sus rostros están cubiertos no por elección, sino por necesidad. Muchos de ellos viven en comunidades que una vez estuvieron bajo el control de las pandillas que ahora vigilan. La relación entre las pandillas y los agentes de seguridad es un tema sensible en El Salvador, donde las amenazas contra los oficiales son comunes, y muchos de ellos han sido víctimas de ataques. Cada traslado, cada actividad, es supervisado con una precisión casi militar, desde los grilletes que aseguran manos y pies, hasta los pisos de piedra que hacen imposible un movimiento silencioso. Aquí, cada paso deja una marca sonora que alerta a todos. Este sistema de vigilancia ha sido elogiado por algunos expertos en seguridad, pero también ha generado preocupación sobre el uso de medidas extremas. Un sistema de vigilancia igualmente estricto se observa en la prisión de Alcatraz, que, aunque ahora es un museo, durante su operación fue famosa por su seguridad casi impenetrable. Las medidas extremas en estas prisiones reflejan el constante intento de evitar fugas y mantener el orden. Historias de criminales. Detrás de estos muros, hay historias que hielan la sangre. Hablé con un recluso que fue parte de la pandilla Mara Salvatrucha 13. Al preguntarle cuántas vidas había tomado, simplemente respondió: "No recuerdo". Es difícil imaginar que alguien pueda perder la cuenta de algo tan impactante, pero para ellos, la violencia era parte de su día a día. Este hombre lleva décadas aquí y aún le quedan muchas más. Sus palabras fueron claras: "No te unas a una pandilla. Nada bueno puede salir de ello. Es una mentira que te destruye". La Mara Salvatrucha 13, una de las pandillas más temidas, fue fundada en California, pero rápidamente se extendió a El Salvador. Sus métodos violentos incluyen extorsiones, asesinatos y tráfico de drogas, lo que ha generado una crisis de seguridad que afecta a toda la región. Las historias de reclusos en prisiones de alta seguridad son similares en todo el mundo. En la prisión de La Sabaneta en Venezuela, uno de los reclusos más notorios describió una vida de violencia que no tiene fin. Estas historias personales no solo reflejan las vidas de los criminales, sino también las realidades brutales del sistema penitenciario. Historias de resiliencia en medio del caos. A pesar de las críticas y condiciones extremas, algunas historias de cambio emergen desde los confines de estas celdas. Algunos reclusos han logrado encontrar redención a través de programas de rehabilitación ofrecidos por organizaciones externas. Por ejemplo, uno de los internos relató que comenzó a escribir poesía en pequeños trozos de papel,
como una forma de lidiar con la desesperación. Su historia se suma a un pequeño pero significativo número de casos, donde el arte o la religión se convierten en refugios mentales en medio de la dureza de la prisión. Sin embargo, estas iniciativas son escasas y están limitadas por la estricta vigilancia del sistema penitenciario. Impacto en las comunidades afectadas. La construcción del centro de confinamiento del terrorismo no solo afecta a los reclusos, sino también a las comunidades cercanas. Los familiares de los presos enfrentan dificultades extremas para visitarlos debido a las rigurosas medidas de seguridad. Además, muchas de estas familias pertenecen a las mismas comunidades que fueron devastadas por las pandillas, enfrentándose ahora al desafío de reconstruir su tejido social. Organizaciones locales trabajan arduamente para proporcionar apoyo psicológico y social a las víctimas de esta violencia, aunque sus esfuerzos son a menudo limitados por la falta de recursos. El futuro de la lucha contra las pandillas. El centro de confinamiento del terrorismo representa solo una pieza del rompecabezas en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador. A medida que las pandillas enfrentan mayor presión, muchos analistas advierten sobre posibles transformaciones en sus estrategias, como una migración hacia actividades más clandestinas o digitales. En respuesta, el gobierno salvadoreño ha anunciado planes para reforzar su infraestructura tecnológica y expandir su alcance policial, buscando adelantarse a estas tácticas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿puede un enfoque basado en la represión sostenida ser suficiente para erradicar un problema tan profundamente arraigado en las desigualdades sociales y económicas del país? Reacciones internacionales y efectos sociopolíticos. Las medidas extremas del presidente Bukele han generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Mientras algunos países elogian la reducción de la violencia, otros expresan preocupación por las violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de Derecho. Esta estrategia ha influido en otras naciones de la región que enfrentan problemas similares con el crimen organizado, lo que podría dar lugar a una nueva tendencia en la gestión penitenciaria y de seguridad. Salir de este lugar deja una sensación indescriptible. Por un lado, es inquietante presenciar las condiciones en las que viven estas personas. Por otro, al conocer las atrocidades que cometieron, es imposible no pensar que este castigo es un reflejo de sus actos. Esta prisión no busca comodidad, sino control. Y para aquellos que alguna vez sembraron el terror, ahora enfrentan un futuro sin luz, sin tiempo. Salir de este lugar deja una sensación indescriptible. Por un lado, es inquietante presenciar las condiciones en las que viven estas personas. Por otro, al conocer las atrocidades que cometieron, es imposible no pensar que este castigo es un reflejo de sus actos. Esta prisión no busca comodidad, sino control. Y para aquellos que alguna vez sembraron el terror, ahora enfrentan un futuro sin luz, sin tiempo y sin esperanza. ¿Qué opinas de lo que acabamos de ver? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los lugares más impresionantes y aterradores del mundo. Suscríbete y activa la campana. Mira el siguiente video.